Gracias a todos los que nos apoyan siempre, llegando y dejando su like y comentando. Eso me inspira a seguir hacia adelante con más pactos para ustedes. Aquí les dejo el relato de hoy. ¿Alguna vez has sentido el frío de la oscuridad, como si algo te observara en las sombras? ¿Te has preguntado qué secretos oscuros guardan los rincones más profundos de este mundo? Bienvenidos a mi canal, donde lo inexplicable cobra vida. Aquí, las historias de terror no son solo relatos, son pactos, maldiciones y almas perdidas que te invitarán a cruzar un umbral del que no podrás regresar. Si tienes el coraje, acompáñame en este viaje por lo desconocido, y recuerda, no todo es solo una historia, algunos relatos, tal vez, te sigan más de lo que imaginas. La vela titilaba en medio de la densa oscuridad de la habitación, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Un aire helado envolvía la escena, haciendo que la piel se erizara y los susurros de la noche parecieran cobrar vida. Sobre una mesa de madera desgastada, un hombre tembloroso apretaba en su puño una pluma de ave negra, sus ojos reflejaban una mezcla de terror y desesperación. Afuera, la tormenta rugía como si la misma naturaleza intentara detener lo que estaba a punto de suceder. Él sabía que invocar al príncipe del abismo no era un juego. Pero la miseria, la deuda y el hambre habían devorado su vida hasta reducirla a un pozo de oscuridad del que parecía imposible escapar. Había perdido todo, su hogar, su familia, su dignidad. Ahora, solo le quedaba una opción, y esta vez, no se detendría hasta sellar el pacto. Historia. Damián era un hombre que, en su juventud, había sido prometedor y lleno de ambiciones. Sin embargo, el destino había sido cruel, y los sueños de riqueza se habían desvanecido como cenizas al viento. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años de hambre, deudas y humillaciones. En su pequeña casa, apenas iluminada por la mortecina luz de una lámpara de aceite, Damián se consumía entre la desesperación y el rencor. Todo lo que alguna vez amó, todo lo que había intentado construir, ahora yacía en ruinas. Una noche, borracho de desesperación y vino barato, un extraño rumor llegó a sus oídos, una invocación, un pacto que podía cambiar su destino. Los cuentos hablaban de un ritual antiguo, uno que concedía riquezas inimaginables a quien tuviera el coraje de ofrecer su alma a cambio. Desesperado y al borde del abismo, Damián decidió hacer lo impensable. Siguiendo las instrucciones que había arrancado de un libro mohoso y polvoriento, Damián trazó un pentagrama en el suelo con sangre de un animal. Colocó velas negras en los puntos cardinales y recitó en un susurro las palabras en latín que sentía rasgar su garganta como cuchillos afilados. La temperatura de la habitación bajó de inmediato y un hedor a azufre invadió el aire. De repente, las velas se apagaron y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Un par de ojos rojos, resplandecientes en la oscuridad, aparecieron frente a él. Una voz profunda, rasposa y llena de un macabro regocijo resonó en sus oídos. ¿Qué es lo que deseas, mortal?, preguntó el ser con un tono que parecía burlarse de la miseria que emanaba del hombre. Damián, con el corazón latiéndole en las sienes y los labios secos de terror, apenas pudo articular las palabras. Riqueza, quiero riquezas, salir de esta vida de miseria. No puedo seguir viviendo así. El demonio esbozó una sonrisa que dejó al descubierto hileras de dientes afilados como cuchillas. Muy bien, Damián. Su voz era como un susurro gélido que helaba los huesos. Puedo darte lo que deseas, y mucho más. Pero debes saber que todo tiene un precio que no puedes ni imaginar. Damián sabía que estaba cruzando una línea sin retorno, pero, consumido por la desesperación, apenas vaciló. Acepto, dijo con un tono firme, aunque sus rodillas temblaban. Acepto el precio, sea cual sea. El demonio extendió una mano cadavérica y, con un chasquido, un contrato apareció flotando en el aire, hecho de una piel que parecía latir con vida propia. Una pluma negra surgió de la nada y cayó en la mano temblorosa de Damián. Con un último vistazo a su alrededor, a su vida de penurias y pobreza, cerró los ojos y firmó.
El pacto estaba sellado. Pero el verdadero infierno, Damián pronto descubriría, no era aquel al que había vendido su alma, sino lo que estaba a punto de desatarse en su vida ahora que las riquezas comenzaban a llegar. Damián despertó a la mañana siguiente en su desvencijada cama, convencido de que todo había sido un sueño fruto de su desesperación y el alcohol. Pero, al abrir los ojos, se percató de un resplandor dorado llenando su habitación. Sobre la mesa que anoche había utilizado para el ritual, ahora yacía un montón de monedas de oro que brillaban bajo la luz tenue del amanecer. Por un momento, Damián no se atrevió a tocar las monedas. El miedo a que se desvanecieran como una ilusión lo paralizó. Pero el hambre en su estómago y el frío en sus huesos lo hicieron reaccionar. Con manos temblorosas, tomó una de las monedas y la mordió. Era real, sólida y auténtica. Era riqueza, verdadera riqueza, por primera vez en su vida. Sin perder tiempo, se vistió con lo poco que tenía y se apresuró al mercado. Los comerciantes, que solían mirarlo con desprecio, se arremolinaron a su alrededor al ver el oro en sus manos. Compró comida, ropa, vino y todo lo que nunca había podido permitirse. Mientras devoraba un trozo de pan caliente y mordía una jugosa manzana, sintió por primera vez en años una felicidad que lo embriagaba. Los días siguientes fueron una locura. Damián se trasladó a una casa más grande en las afueras del pueblo, lejos de los barrios miserables donde solía vivir. Los rumores sobre su repentina fortuna no tardaron en propagarse, y la gente comenzó a especular sobre su suerte. Algunos decían que había encontrado un tesoro enterrado, otros, más perspicaces, susurraban en las tabernas que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Damián se deleitaba en su nueva vida. Cada noche, más monedas de oro aparecían mágicamente en su mesa, como si un manantial inagotable fluyera en su hogar. Sin embargo, había algo que le incomodaba profundamente: las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, se veía atrapado en un laberinto de sombras donde resonaban risas siniestras y susurros que prometían tormentos inimaginables. En esos sueños, siempre aparecían los ojos rojos que lo habían observado aquella noche del pacto, siguiéndolo a donde fuera, penetrando su alma con una mirada gélida. Pero Damián decidió ignorar las advertencias que surgían en su mente. ¿Qué importa el precio?, se repetía. Por fin tengo todo lo que siempre quise. Sin embargo, una noche, mientras dormía plácidamente en su nueva cama, un sonido perturbador lo despertó. Un susurro grave y arrastrado se deslizaba por las paredes de su habitación como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. Damián, tu deuda ha comenzado a cobrar intereses. Saltó de la cama, sudando frío. El resplandor dorado de sus monedas, que antes lo reconfortaba, ahora parecía reflejar un brillo siniestro. Fue entonces cuando notó que no estaba solo en la habitación. Una figura encapuchada se erguía en la esquina, con una presencia que absorbía toda la luz a su alrededor. Los ojos rojos brillaban bajo la capucha, observándolo con una mezcla de diversión y desprecio. ¿Qué quieres?, balbuceó Damián, sintiendo como el pánico le oprimía el pecho. La figura sonrió, revelando dientes afilados como dagas. Disfruta de tus riquezas, Damián, porque cada día que pasa, el precio se incrementa. Lo que has recibido no es un regalo, es un préstamo. Y cuando llegue el momento, vendré a cobrar lo que es mío. Damián sintió un escalofrío que lo atravesó como un cuchillo. La figura desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un olor a azufre que le revolvió el estómago. Esa noche, no pudo dormir. El oro en su casa ya no lo llenaba de alegría, sino de un profundo malestar. A la mañana siguiente, Damián intentó retomar su vida como si nada hubiera sucedido. Pero la abundancia que antes le traía satisfacción comenzó a volverse agria. Cada vez que gastaba una moneda, sentía una presencia siguiéndolo, observando sus movimientos desde las sombras. Una extraña mancha negra había comenzado a aparecer en su mano derecha, y aunque intentaba limpiarla, ésta solo parecía extenderse más y más. La desesperación que había creído haber dejado atrás volvió a envolverlo como una densa neblina.
El oro que antes lo llenaba de satisfacción ahora se sentía como una cadena que lo arrastraba al abismo. Pero, aún así, Damián no podía detenerse. Cada noche, las monedas seguían apareciendo, y él seguía gastándolas en un intento vano por llenar el vacío que lo consumía. Entonces, un día, al regresar a su casa con un saco lleno de provisiones, encontró un extraño sobre en la puerta. No tenía remitente, pero al abrirlo, descubrió un pequeño pergamino con letras escritas en un rojo intenso que parecía sangre. El tiempo se acaba, Damián. Damián dejó caer el pergamino al suelo, sus manos temblando como hojas en una tormenta. Las letras parecían brillar en un rojo intenso, como si el mensaje estuviera ardiendo en su mente. Aunque intentaba negar la realidad que lo rodeaba, sabía que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El contrato que había firmado aquella fatídica noche no se desvanecería, ni tampoco las promesas que había hecho en la oscuridad. Durante las semanas siguientes, su vida se convirtió en una espiral descendente. El oro seguía apareciendo cada noche en su mesa, pero ahora las monedas tenían un brillo enfermizo, un tono que parecía absorber la luz de la habitación. Damián ya no podía dormir, las pesadillas se habían vuelto más intensas, transformándose en visiones tan reales que, al despertar, sentía el olor de la sangre fresca y el tacto viscoso de manos invisibles que intentaban arrastrarlo hacia el abismo. Decidió buscar ayuda. Visitó a curanderos, sacerdotes y hasta brujos que le prometieron liberarlo de la maldición que lo acosaba, pero todos fallaron. Algunos ni siquiera querían recibirlo en sus hogares cuando escuchaban su historia. «Has invocado a un poder más allá de nuestra comprensión», le dijo un anciano con voz trémula. «Nada bueno puede salir de un pacto con el príncipe del infierno. Ya no hay salvación para ti». Aterrorizado, Damián comenzó a evitar a la gente. Se encerraba en su casa, ahora convertida en una prisión de oro y sombras, temeroso de lo que pudiera encontrar en el mundo exterior. Cada vez que intentaba salir, los susurros se volvían más fuertes, retumbando en sus oídos como si fueran voces provenientes del inframundo. Una noche, mientras intentaba ahogar su miedo con copas de vino, el resplandor de una vela en su sala parpadeó y se extinguió de repente, sumiéndolo en una oscuridad total. Damián sintió como su corazón se detenía por un segundo. El frío que invadió la habitación era antinatural, un frío que parecía robarle el aliento y quemar su piel al mismo tiempo. De pronto, la oscuridad se partió en dos, y los ojos rojos que tanto temía aparecieron de nuevo, flotando en la penumbra como carbones encendidos. Esta vez, no estaba solo. Una figura encapuchada emergió de la negrura, con una sonrisa que desgarraba su rostro como una herida abierta. «Damián, ¿has disfrutado de tus riquezas?». La voz resonó como un trueno distante, cada palabra arrastrándose por su piel como cuchillos afilados. Él retrocedió, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Intentó arrastrarse lejos, pero un peso invisible parecía anclarlo al suelo, impidiéndole moverse. Los ojos del demonio lo devoraban, disfrutando de su terror como si fuera un festín. «Por favor, necesito más tiempo», rogó Damián, las lágrimas brotando de sus ojos. «Aún no estoy listo. Solo un poco más». La figura inclinó su cabeza, como si lo estuviera considerando por un momento. Luego, una carcajada baja y gutural llenó la habitación. «El tiempo, Damián, es un lujo que ya no te pertenece. Tú firmaste el contrato y ahora debes pagar». Pero, la voz se volvió más suave, casi melódica. «Quizás haya otra manera de posponer tu destino». Damián se aferró a esa posibilidad como un hombre que se aferra a la orilla antes de ser arrastrado por una corriente mortal. ¿Qué debo hacer?», preguntó con voz rota, su desesperación tangible. El demonio sonrió de nuevo, y un hedor a azufre llenó la habitación. «Trae a otro en tu lugar, alguien cuya alma valga tanto como la tuya. Un reemplazo. Si logras encontrar a alguien dispuesto a tomar tu lugar antes de que la luna llena ilumine el cielo, te concederé una prórroga. Pero ten cuidado, Damián, el tiempo corre,
y los mortales son criaturas impredecibles. Y con esas palabras, la figura se desvaneció en un remolino de sombras, dejando tras de sí un frío tan intenso que Damián sintió como si su corazón se hubiera convertido en hielo. Durante los días siguientes, una nueva clase de desesperación se apoderó de él. Sabía lo que el demonio le había pedido, debía encontrar a alguien más y convencerlo de que aceptara el trato. Pero, ¿quién estaría dispuesto a tomar su lugar? ¿A quién podría engañar para que firmara su sentencia de muerte? Los rostros de varias personas pasaron por su mente, pero al final, siempre desechaba la idea. No podía traicionar a aquellos que alguna vez le habían ayudado, aunque fuese mínimamente. Sin embargo, con cada amanecer, el peso de su maldición se volvía más insoportable. La mancha negra en su mano se había extendido hasta cubrir casi todo su brazo, y su piel se volvía frágil, como si se estuviera descomponiendo desde dentro. Una tarde, mientras deambulaba por las calles del pueblo como un espectro, se encontró con un hombre harapiento acurrucado en un callejón oscuro. Era un mendigo, sucio y deshecho, con los ojos opacos de alguien que había sido abandonado por la vida. Algo en la expresión vacía del hombre hizo que Damián se detuviera. Una idea perversa comenzó a formarse en su mente. El mendigo no tenía nada que perder, pensó Damián. Ya vivía en la miseria, y si lograba convencerlo de que firmar el contrato podría cambiar su destino, quizás él podría ser su reemplazo. Con una sonrisa forzada, Damián se acercó al hombre y le ofreció una botella de vino caliente, junto con una promesa de comida y un lugar para dormir. El mendigo, con la desesperación reflejada en su rostro, aceptó sin pensarlo 2 veces. De regreso en su casa, Damián intentó disimular su nerviosismo mientras le explicaba al hombre la posibilidad de un pacto. Le habló de riquezas, de cómo podría escapar de la pobreza con solo firmar un contrato. El mendigo lo escuchaba con los ojos entrecerrados, su mente confusa por el alcohol. «Todo lo que tienes que hacer es firmar aquí», dijo Damián, extendiéndole una pluma y el pergamino que había vuelto a aparecer en su mesa esa misma mañana. El mendigo dudó por un momento, mirando el pergamino como si pudiera ver las almas atrapadas en sus letras. «¿Y cuál es el precio?», murmuró, con un atisbo de lucidez en su mirada. Damián sintió un nudo formarse en su estómago, pero sonrió con falsa amabilidad. «Solo tendrás que renunciar a lo que ya no necesitas, una vida que ya no vale nada». El mendigo, perdido entre la promesa de riquezas y la miseria que lo aplastaba, tomó la pluma con manos temblorosas. Pero, justo cuando iba a firmar, las velas en la habitación parpadearon violentamente y una risa sepulcral resonó en el aire. «No tan rápido, Damián». El sonido de la risa reverberó por toda la casa, helando la sangre de Damián y haciendo que el mendigo soltara la pluma de golpe, como si quemara al tacto. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad tan densa que parecía sofocar el aire mismo. Damián sintió un escalofrío recorrer su columna mientras una sombra imponente se materializaba ante él. Allí estaban otra vez, aquellos ojos rojos que lo habían atormentado en sus pesadillas, perforándolo con una mirada que era puro desprecio. ¿Realmente pensabas que podrías engañarme tan fácilmente? La voz del demonio era un susurro profundo, como el rugido de una bestia al borde del hambre. El mendigo, al darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, retrocedió, sus ojos agrandados por el terror. Comenzó a murmurar una oración, pero las palabras se le ahogaban en la garganta, apenas un murmullo que se deshacía en el aire. El demonio se giró hacia él con un gesto de aburrimiento y con un simple chasquido de sus dedos, la boca del mendigo se cerró por completo, como si sus labios se hubieran fundido en una sola masa de carne. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas, pero no pudo emitir ni un solo sonido. Damián, paralizado por el pánico, cayó de rodillas frente a la oscura figura. Sus planes, sus intentos desesperados por salvarse, se estaban desmoronando ante él como un castillo de naipes. El demonio no era estúpido. Había jugado su última carta y ahora estaba completamente a merced del ser que había invocado. «Te lo ruego», gritó Damián,
con lágrimas surcando su rostro. Por favor, dame más tiempo. ¿Puedo encontrar a alguien más? No. No sabía que tú. La criatura lo interrumpió con una carcajada que resonó como un trueno, llenando la habitación de un eco que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Siempre es lo mismo con los mortales, tan desesperados por su propia supervivencia que no dudan en sacrificar a otros. El demonio se inclinó hacia él, y Damián pudo sentir el hedor a azufre y putrefacción emanando de su aliento. ¿Crees que puedes engañar al príncipe del abismo con trucos baratos? El demonio se enderezó y, con un movimiento de su mano, el contrato que había intentado hacer firmar al mendigo flotó en el aire. Las letras que antes eran legibles ahora se retorcían y cambiaban, transformándose en símbolos oscuros que Damián no podía comprender. El pergamino comenzó a arder, pero en lugar de consumirse, las llamas parecían grabar aún más profundamente los términos del pacto en su superficie. Has violado los términos, Damián. Intentaste entregar un alma rota, una vida que no tiene valor. La única alma que me interesa es la tuya, y te aseguro que pienso disfrutar cada segundo de tu sufrimiento. Damián sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Grietas comenzaron a abrirse en el suelo de su casa, de donde brotaba un humo negro y espeso, acompañado por el sonido de gritos lejanos, como si provinieran del mismo infierno. Las paredes se distorsionaban y alargaban como si la casa misma estuviera viva y en agonía. La figura del demonio crecía, llenando cada rincón de la habitación con su presencia, hasta que su sombra parecía envolverlo todo. Desesperado, Damián se arrastró hasta el mendigo, que ahora se encontraba en un estado de parálisis total, sus ojos suplicantes fijos en él. Intentó ayudarlo, pero sus manos simplemente atravesaron el cuerpo del hombre como si fuera un espejismo. Era como si el mendigo ya no perteneciera a este mundo. No. Esto no puede estar pasando, gritó Damián, llevándose las manos a la cabeza, tratando de bloquear los gritos que ahora resonaban en su mente, mezclándose con las risas infernales. Oh, sí, está pasando, Damián. Y todo porque tú lo elegiste. Cada moneda que tomaste, cada deseo egoísta que formulaste, te ha conducido aquí. El demonio se inclinó una vez más, sus ojos llameando con un fuego cruel. Pero no todo está perdido, aún te queda una última oportunidad. Damián alzó la vista, sus ojos llenos de esperanza mezclada con desesperación. Haré lo que sea que me pidas, pero por favor, dame otra oportunidad. El demonio sonrió, mostrando una fila de dientes afilados como cuchillas. Muy bien. Hay una última prueba, una última tarea que si logras completar, te concederé un respiro. Pero, a cambio, tendrás que sellar este nuevo acuerdo con algo mucho más valioso que el oro, la vida de otro, o incluso tu propia alma. Damián se quedó en silencio, su mente girando en un torbellino de pensamientos. ¿Qué más podría pedirle esta criatura? ¿Qué podría ser más valioso que su propia alma? El demonio extendió una mano, y en ella apareció un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido que brillaba con un tenue resplandor dorado. Tu humanidad, Damián, eso es lo que quiero. Si aceptas, vivirás el resto de tus días con riquezas inimaginables, pero nunca más serás capaz de sentir alegría, amor, compasión, ni siquiera remordimiento. Serás una carcasa vacía, un hombre sin alma que solo existe para satisfacer sus deseos más oscuros. Damián se quedó boquiabierto, su mente luchando por comprender la magnitud de lo que se le pedía. Entregar su humanidad significaría renunciar a todo lo que alguna vez lo había hecho un ser humano. No sentiría el calor de la risa, ni la dulzura del amor, ni la calidez de una simple caricia. Sería un prisionero de sus propios deseos, eternamente insatisfecho. ¿Qué eliges, Damián? El demonio lo presionó, sus ojos como brasas ardiendo en la penumbra. ¿Te aferrarás a los restos de tu miserable humanidad, o aceptarás tu destino y vivirás el resto de tus días rodeado de lujos, pero vacío por dentro? Damián sintió que su mente se partía en dos.
El deseo de sobrevivir y aferrarse a la vida era más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Pero al mismo tiempo, la idea de convertirse en un monstruo sin emociones, de vagar por el mundo como una sombra sin alma, lo aterrorizaba más que la muerte misma. Con las manos temblorosas, miró el frasco que el demonio le ofrecía, su brillo hipnótico llamándolo como una sirena en medio de un océano oscuro. Decídete, Damián. El tiempo se agota, y la luna llena no esperará por ti. El peso de la decisión aplastaba a Damián como si llevara una losa sobre sus hombros. Su mente era un campo de batalla entre el miedo a la condenación eterna y el instinto de aferrarse a la vida, por perversa que fuera. El frasco brillaba en la penumbra, emitiendo un resplandor tentador que prometía alivio inmediato a su sufrimiento, pero a un precio que pocos serían capaces de pagar. Decide ya, Damián, rugió el demonio, su voz rasgando el aire como un trueno. La habitación temblaba a su alrededor, como si la propia realidad se estuviera desgarrando. O entregas tu humanidad, o te arrastras al infierno conmigo. El hombre miró el frasco, sus dedos temblando mientras se extendían hacia él. Una parte de él gritaba que lo soltara, que no debía caer en la trampa de aquel ser infernal. Pero la otra parte, la que había sentido el frío del hambre y la desesperación, lo empujaba a tomarlo. Después de todo, ¿qué era la humanidad sino un lastre que lo había arrastrado hasta este abismo de miseria? Finalmente, con un grito ahogado, Damián agarró el frasco y lo destapó. El líquido dorado en su interior comenzó a burbujear y un aroma dulce y embriagador llenó la habitación. Antes de que pudiera reconsiderarlo, llevó la botella a sus labios y bebió de un trago. El efecto fue inmediato. Un dolor insoportable lo recorrió, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Gritó, cayendo de rodillas mientras su piel ardía y se agrietaba como la tierra en un desierto infernal. La sensación era indescriptible, un vacío absoluto, una frialdad que arrancaba de su ser todo vestigio de emoción, de vida, de humanidad. Su corazón seguía latiendo, pero ya no sentía nada, ni terror, ni remordimiento, ni siquiera alivio. Solo un frío insondable que lo envolvía por completo. El demonio lo observaba con una sonrisa de satisfacción, sus ojos llameantes reflejando el tormento de Damián. Lo has hecho, Damián. Su voz ahora era un susurro casi cariñoso, como si estuviera felicitando a un aprendiz que había superado su última prueba. Has renunciado a lo único que te hacía humano. Ahora, estás libre, pero serás mío para siempre, aunque camines entre los vivos. Damián se levantó con dificultad, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos, que alguna vez habían mostrado miedo y desesperación, ahora estaban vacíos, sin brillo, como pozos negros que absorbían toda la luz. Sentía el peso del oro en sus bolsillos y el mundo entero a sus pies, pero no había ni rastro de alegría en su ser. Todo lo que había deseado, todas las riquezas y placeres que había anhelado, ahora eran suyos, pero nada de eso tenía sentido. ¿Qué es esto?, murmuró con voz monótona, como si hablara en sueños. No siento nada. El demonio rió suavemente. Exactamente, Damián. Esa es tu recompensa. Eres libre de la miseria, libre del dolor, pero también libre de todo lo demás. Se inclinó hacia él, su rostro demacrado ahora a unos centímetros del de Damián. Disfruta de tu vida inmortal, sin alegría, sin amor, sin propósito. Ese es el verdadero infierno, ¿no te parece? Y con esas palabras, la figura se desvaneció en un torbellino de sombras y cenizas, dejando a Damián solo en su casa. El silencio era ensordecedor, la oscuridad total, y él se encontraba de pie en medio de su salón, rodeado de riquezas que ya no significaban nada. El mundo a su alrededor seguía girando, los días pasaban, pero para Damián, todo se había detenido. Había ganado lo que tanto deseaba, pero había perdido la única parte de sí mismo que le daba sentido a la vida. Ahora era solo una carcasa vacía, un hombre sin alma, condenado a vagar por el mundo con riquezas que nunca podrían llenar el abismo en su interior.
Con cada día que pasaba, los rumores se extendieron por el pueblo sobre el extraño hombre rico que nunca sonreía, que nunca mostraba emoción alguna. Los vecinos lo veían desde la distancia, murmurando entre ellos que su fortuna era fruto de un pacto oscuro, de un precio que nadie querría pagar. Pero Damián no escuchaba, no le importaba. No sentía nada. Y así, caminó por la vida como un espectro, rodeado de lujos, pero eternamente solo, esclavo de su propia avaricia y condenado a un infierno en la tierra del que jamás podría escapar.